Arroyo, reto de los teólogos. Buenos días. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Hola, buenos días, Juan Bien. Carlos. Y buenos días a toda la audiencia hermosa que está con nosotros, como siempre, a esta hora de la mañana, todos los miércoles en el reto de los teólogos. Y antes de comenzar, yo tengo que decirlo que estamos de fiesta. Este pasado fin de semana celebramos los 25 años como congregación. Wow. Allí es en bueno. Ponce. Felicitaciones. Los años pasan muy rápido, Bien pero ya rápido. son 25 años. Mira para allá. También estamos celebrando los 21 años del Ministerio Apostólico Redes, ¿no? Que es el ministerio que le da cobertura espiritual a otras congregaciones hijas. Y los 20 de SBC Ponce Christian School, que es nuestra iglesia escuela. Así que estamos de celebración. Gracias a todos los que nos acompañaron este pasado fin de semana. Pero te tengo otra sorpresa. Y es que miren lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? El reto de los teólogos. Salió. El libro. Salió. Más de 400 páginas con preguntas y respuestas. Qué bien. Las preguntas que la audiencia nos ha hecho, las preguntas más importantes que nos ha hecho, porque por supuesto que no podemos incluirlas todas. Aquí tenemos, ¿sabes cuántas? Únicamente 63. 63 preguntas solamente con las respuestas, y obviamente en el libro estamos profundizando un poquito más, porque aquí en radio tenemos que ser rápidos para responder 3 preguntas, pero está disponible para usted. Escríbanos o llámenos al 787-667-3070. 667-3070. Qué bueno, muchas Y estamos felicidades. listos para las preguntas de hoy, porque las preguntas continúan. Claro que sí. Y quiero comenzar con la pregunta que está en las manos de Juan Carlos Matos. A ver. Víctor García Vázquez pregunta: ¿qué diferencia hay entre ángeles caídos y los demonios? Muy bien, que si son lo mismo. Vamos a responder rápidamente. Comencemos con un dato muy importante que la palabra del Señor evidencia. Y es que Satanás, el que un día fue el lucero, cayó del cielo. La razón por la que cae, quiero utilizar esa palabra a causa de la pregunta, que cae del cielo, fue expulsado del tercer cielo, fue precisamente por su rebelión, por su acto de rebelión contra el Padre Eterno. Pero él no cayó solo, sino que una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron con él, porque fueron parte de este acto de insurrección. Ahora bien, no hay duda de que estos ángeles que cayeron se le conoce como ángeles caídos. Así que un ángel caído y un demonio es sinónimo. Sabemos que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero leerte Mateo capítulo 25, verso 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y note por favor que estoy enfatizando el posesivo sus, porque aquí Jesús dejó en claro que estos ángeles son aliados de Satanás. Puede leer Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, porque en Apocalipsis 12, 7 al 9 se describe una batalla angelical entre Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles. Quiero leer. Dice la Biblia: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, es decir, los aliados del Padre Eterno, lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles, los aliados a Satanás, pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Así que de este, pero también de otros versículos registrados en las Sagradas Escrituras, queda claro que decir ángel caído o decir demonio es sinónimo. Ahora bien, algunas personas establecen la diferencia entre un demonio y un ángel caído por lo que se lee en Judas, en el versículo número 6, donde se declara que los ángeles que pecaron contra Dios, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Está claro que no todos los ángeles que cayeron, no todos los demonios están guardados, como dice Judas, en prisiones eternas.
porque también dice la Biblia, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Satanás está suelto. Entonces aquí hay una pregunta que nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué razón encarcelaría el Padre en prisiones eternas a ciertos ángeles caídos, pero dejó al líder de la rebelión completamente libre? Parece ser que el versículo 6 de Judas se refiere a que el Padre está confinando a ciertos ángeles caídos en prisiones eternas porque ellos cometieron un acto de rebelión en una manera superior. Posiblemente lo que registra Génesis capítulo 6, este incidente, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Pero para responder de forma concisa a la pregunta, la explicación bíblica clara y consistente para el origen de los demonios es que son ángeles caídos. Todo ángel que se rebeló contra el Padre eterno y que fue parte de la insurrección con Satanás. Demonios, ángeles caídos, tinieblas, ocultismo. Señores, el reto de los teólogos. Esto es, vamos con la pregunta de Moraima, que está muy interesante en esta mañana. Aquí vamos a la pregunta y dice de esta manera. Está centrada en Romanos 12, 3 y 6, donde habla de la medida de fe. Dice que hagamos conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, según el texto. Pero pregunta a la persona, ¿nuestra fe, pastora, en Dios tiene medidas? Dios no las repartió por medidas. Muy bien, muy bien. Esta pregunta tiene mucha razón de ser porque hay una versión. Note, quiero comenzar estableciendo que no todas las versiones de la Biblia hablan de una medida de fe. Voy a leerte Romanos 12:3 para evidenciarlo. Dice la palabra del Señor: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Eso para que veamos todo el contexto, ¿no? Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Mire que esta versión lo cita de una forma distinta, pero la versión que usted me cita dice, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Así que vamos a ver el contexto completo para que lo podamos comprender. Dice, a cada cual que está entre vosotros. El apóstol Pablo, quien está hablando aquí, está próximo a hablar de cómo se deben ejercitar los dones espirituales que el Padre le ha concedido a los creyentes, obviamente en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo de antemano nos está dando una advertencia, y la advertencia es sobre la humildad, que tenemos que ser humildes y jamás orgullosos. Y el apóstol Pablo le está dando mucha importancia a cuidarnos del orgullo, ese orgullo que lamentablemente a veces se levanta en personas que son creyentes y que de repente se consideran un poquito más que otros por el tema de que tienen carisma, de que tienen favor y gracia, y sobre todo porque tienen talentos, destrezas, habilidades y dones espirituales. Y aquí quiero abrir un paréntesis rápidamente, conforme a lo que el apóstol Pablo nos quiere advertir en esta porción escritural. Y es que tenemos que recordar que don significa regalo de Dios. Y un regalo es algo inmerecido. Por lo tanto, los dones espirituales, así como los talentos que los creyentes tenemos, son regalos que el Señor nos los ha otorgado sin que nos merezcamos nada. Ahora, el segundo punto que quiero traer en este paréntesis es el siguiente y me parece muy relevante. Y es que don espiritual no es equivalente a madurez espiritual. Una persona podrá tener dones espirituales, pero no ser maduro en el espíritu. Muy bien. Lo que significa que una persona que carga un don espiritual no necesariamente es una persona digna de imitar. Y esto es muy importante. Cierro paréntesis y continúo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros nos miremos a nosotros mismos, cuando nosotros nos miremos al espejo
que por favor no seamos dados al orgullo. No seamos dados a tener un concepto más alto de nosotros mismos que el concepto que debemos tener. Ahora, aquí dice, medida de fe. La idea de conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno significa que debemos ver nuestra fe de salvación como un don de Dios y que no debemos tener como fundamento el orgullo o una opinión superior a nosotros mismos. Note que la fe es fruto del Espíritu, pero la fe también es un don del Espíritu. Por lo tanto, yo voy a utilizar mi medida de fe, entendiendo que el Señor coloca fe en mí, pero que también yo soy responsable en aumentar esa medida, en aumentar esos niveles de fe que ya viven dentro de mí. Lo importante es que yo voy a utilizar el fruto de la fe o el don de la fe de una forma responsable para verme a mí misma como Dios me ve, pero jamás teniendo un concepto más alto de mí misma, de lo que debo tener, dándole espacio a la soberbia, dándole espacio al orgullo a causa de lo que el Dios Todopoderoso me ha dado. Lo que significa que mientras más Dios nos dé, más humildes debemos ser, imitadores de Cristo. Amén. El reto de los teólogos. Fernando. Oiga, pastora, me toca esto también interesante. Sí. Sí, este oyente o esta oyente, en referencia a Primera de Reyes 17, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Esta es la pregunta de ella. ¿Es cierto, pastora, que los cuervos no son aves como siempre nos han enseñado y que más bien son árabes y madianitas comerciantes y que les decían cuervos porque vestían de negro siempre? Mira, Fernán Reyes. Qué interesante. Yo también escuché, yo también he escuchado, en algún momento he escuchado este tipo de, vamos a llamarle de revelación, vamos a llamarle así, de revelación. Sin embargo, distinguidos, yo he estudiado y he buscado, y ahora con esta pregunta volví a estudiar, volví a buscar y volví a rebuscar, porque es importante estar atento a la historia, importante estar atento a los teólogos, importante estar atento al contexto de las Sagradas Escrituras y a qué opinan los eruditos, porque realmente ni usted ni yo estuvimos allí en los tiempos del profeta Elías. Ahora bien, quiero leer el verso. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6, cita: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Allí dice los cuervos. Allí no dice personas que eran llamadas cuervos, nada de eso. Y tengo que traer en esta respuesta que todos los teólogos, los historiadores que he consultado, en todas las fuentes que tengo, en ninguna parte habla de que eran personas vestidas de negro que pasaban por allí, sino que se habla de cuervos, se habla de animales. Así que cada pedazo de comida que llegaba a Elías venía por medio del pico de un animal impuro. Es importante entender que no es la primera vez en las Sagradas Escrituras que el Padre Todopoderoso utiliza animales para traernos una lección, animales en las experiencias de hombres y mujeres de Dios. Así que aquí llegamos a la conclusión de que son cuervos, de que son animales. Lo que significa que en este caso particular, el profeta Elías tuvo que dejar a un lado sus ideas tradicionales, sus costumbres, igual que el apóstol Pedro, sobre lo puro y sobre lo impuro. Imagínese usted al profeta Elías con sus prejuicios de pureza o de impureza, se iba a morir de hambre. Porque aquí el Padre Eterno le estaba enviando alimento a través del pico de un animal impuro. Así que a través de esto probablemente el Padre Eterno le estaba dando una enseñanza a Elías que enfatizara el espíritu de la ley por encima
letra de la ley. Y repito, esto mismo le ocurrió al apóstol Pedro. Ustedes recuerdan cuando el Padre Eterno le dio a Pedro una visión con donde un manto descendía con animales impuros y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Pero más adelante Pedro se pregunta qué significa esta visión, y realmente la visión no hacía referencia a cerdos, a serpientes, a sapos, animales impuros, sino que Pedro estaba próximo a recibir una nueva enseñanza del Padre Eterno, y es que no llamara a los gentiles impuros, porque inmediatamente fue llevado a la casa de Cornelio, un gentil que hasta ese momento era considerado impuro por el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro terminó con una gran revelación de parte del Padre: es que Dios no hace acepción de personas. Pero regresando a la respuesta, para ir finalizando, hay un gran erudito, un gran sabio que aparece en la historia, pastor y teólogo, su nombre Charles Spurgeon, que bosquejó 2 puntos de aplicación de este evento, comparando la comida de los cuervos que traían alimento espiritual. Primero, dijo este hombre, él reconoció que Dios puede traer una buena palabra para nosotros a través de vasos impuros. Alguien espiritualmente impuro como un cuervo, aún así Dios lo puede usar para traernos una buena palabra o una buena acción. Y segundo, dijo este gran erudito, que alguien puede llevar alimento espiritual a otros, aún permaneciendo impuro. Dice: pero ve también cuán posible es para nosotros el llevar pan y carne a los siervos de Dios y hacer algunas cosas buenas para su iglesia, y aún son los cuervos los que lo hacen. Cita de Spurgeon. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que aunque hay muchas cosas que se hablan sobre la palabra del Señor, cuando vamos al contexto original, no encontramos hombres vestidos de negro que se llamaban cuervos, sino animal como un cuervo, y allí podemos encontrar una gran enseñanza. Yo quiero decirte algo: se supone que el cuervo se comiera la comida que traía en el pico, amén, pero confesamos en el nombre de Jesús de Nazaret que ningún cuervo se va a comer el alimento, la provisión que Dios tiene reservada para ti. Recíbelo en esta preciosa mañana del Señor. Lo recibo, pastora Marlene Arroyo, y muchas felicidades por el nuevo libro. Gracias. El reto de los teólogos. Y yo quiero decirte que este es para ti, porque yo quiero agradecerte públicamente. El prólogo de este libro me lo escribió mi compañero, mi amigo Fernán Reyes. ¡Qué honor! Y esta primera tirada se fue, pero mira, lo abracé y yo dije: este para mi amigo. Gracias, pastora. Para mi amigo Fernán Reyes. Me lo dedicó. Claro que Ay, sí. Qué bueno, gracias, escribí pastora. para mi amigo y compañero Fernán Reyes. Qué emoción. Y si usted está interesado en adquirir este libro de más de 400 páginas, con preguntas y respuestas que ustedes, la audiencia, nos han hecho en esta sección El Reto de los Teólogos, comunícate ahora al 787-667-3070 o a mi número personal público 787-644-2544. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, y recuerda que estamos en Ponce, Puerto Rico, pastoreando en nuestra ciudad de avivamiento. Domingos 9:30 de la mañana y hoy miércoles 7:30 de la noche. Más información 787-644-2544. Hasta el próximo miércoles. Eso, gracias, pastora Marlene Arroyo. Gracias a ti, mi amor. Un abrazo grande. El reto de los teólogos, señoras y señores. En breve, el chef Omar, el chef Goya, lo próximo.